Muchas gracias a 24 por invitarme a participar en este evento tan lindo organizado por jóvenes. Estoy muy contenta de estar en Guanajuato por primera vez. Me parece una ciudad muy linda. Como dijo Irving, yo me llamo Yatsiri Cepeda. Tengo la formación en economía, pero después pues, me dediqué al tema de las ciencias ambientales, sobre todo en materia de cambio climático. El tema me pareció tan… El reto es tan grande en materia de cambio climático, abordarlo así, desde el cambio climático, que después de un largo viaje por Asia decidí que iba a dejar la academia, iba a dejar el gobierno, iba a dejar pues, el sistema en el que había estado trabajando y dedicarme a hacer lo que verdaderamente amaba y lo que verdaderamente está en mi corazón, que es la comida. Entonces, también me di cuenta que, bueno, en este camino que he estado andando a partir de 2009, pues me he dado cuenta que la comida es también la relación más básica que tenemos con el ambiente que nos rodea. Sí estamos hechos de comida, estamos hechos de agua, estamos hechos de aire, estamos hechos de muchas cosas, pero sí estamos hechos para fines muy prácticos de comida, o sea, sí somos lo que comemos. Entonces, pues, siguiendo este sueño de mi corazón, como mi llamado, decido, bueno, y un poco en un estado de locura después de estar en Asia mucho tiempo, digo, no, yo voy a hacer una organización que se dedique a promover decisiones conscientes a lo largo del sistema de alimentación, y yo, que medio que puedo hacer un poco de ciencia, voy a tratar de llevar esa ciencia a cosas más prácticas. O sea, porque bueno, no digo que la ciencia no sea muy importante, pero a mí me gusta más hacer cosas en campo, me gusta más estar aquí, platicarles, que seguir escribiendo artículos y artículos y artículos que a veces nadie lee o que solo sirve para una discusión que es muy importante, pero que no era mi camino definitivamente. Entonces, hoy vengo a compartir con ustedes una idea que a mí me late mucho y espero que a ustedes también les lata, que es más sanos comiendo como mexicanos. ¿La que sigue? ¿Ah, sí, ya? Ok, gracias. Bueno, pues lo que me preocupa mucho, lo que me duele en el corazón profundamente es que hoy día vivimos una crisis alimentaria y mientras estamos hablando, allá afuera, de cada 10 mexicanos, 7 padecen sobrepeso u obesidad, 2 están en una situación de desnutrición y solo un mexicano adulto vive en una situación de seguridad alimentaria, que quiere decir que tiene toda la comida que necesita para funcionar bien y que es culturalmente apropiada. Pero esto no solo afecta a los adultos, también, y más doloroso aún, está afectando a los niños, y tenemos estas cifras, que uno de cada 3 niños entre 5 y 11 años padecen de sobrepeso o obesidad, y que, de hecho, las proyecciones estiman que los niños que nacieron a partir de 2012, 1 de cada 3 de ellos padecerá diabetes en algún momento en su vida. Pero no solo hay obesidad, también hay hambre. Y para las cifras de 2014, que apenas hizo públicas el Coneval, dice que en 2014 24.6 millones de mexicanos no tenían la comida necesaria, las calorías, las proteínas, las grasas, para poder tener una vida funcional, para poder lograr su máximo potencial. Esto quiere decir que no tenían en zonas urbanas 1.276 pesos y en zonas rurales 896 pesos. Otra cifra muy dolorosa es que en las comunidades indígenas el 33% de los niños padecen desnutrición crónica. Estas cifras son estamos hablando de niveles tipo Burkina Faso en África, para que se den una idea de la crisis que vivimos. Pero con la crisis alimentaria viene una crisis de salud también. Una crisis sanitaria, una crisis que tiene hoy día colapsado el sistema de salud. La secretaria de Salud, Mercedes Juan, hacía una declaración hace unos días en donde decía, y voy a leer, no hay recursos que alcancen ni en el sector público ni en el sector privado para poder atender las enfermedades crónicas no transmisibles. Solamente el tema de obesidad nos lleva más de la mitad de los recursos del sector público en materia de salud. Pero la crisis alimentaria no está desvinculada de la crisis ambiental. Y en una charla
a la que asistí hace unos días del doctor José Sarucán, que es el coordinador nacional de la CONABIO, él decía, la manera en la que alimentamos a la población de mediados del siglo XXI definirá el grado de conservación de los remanentes ecosistemas naturales del planeta. Aquí tenemos una imagen de la deforestación o el cambio de uso de suelo. La agricultura es el principal motor del cambio de uso de suelo y esto nos lleva a una situación, bueno, de hecho la deforestación compite con el sector transporte en cuanto a emisiones de dióxido de carbono. O sea, estamos hablando que tiene una contribución muy, muy importante en materia de cambio climático y pues sí, la agricultura es la que está motivando esta pérdida de ecosistemas, no solo terrestres, sino también marinos. Y aquí tenemos una imagen que nos muestra cómo ha cambiado los ecosistemas forestales de hace 8.000 años a la fecha. Bueno, estas cifras nos deben de poner pues un poco tristes y activos sobre todo. Y después, no sé si alcanzan a ver el puntito, bueno, ahí hay un punto azul, esa es como la proporción de agua con respecto al volumen de la tierra, del agua total, el punto más grande. Después, a la derecha hay un punto más chico, ese es el total de agua dulce, y no sé si alcanzan a ver el punto más chiquito, ese es el agua disponible, potable. Entonces, lo que tenemos aquí no es un excavador, no es un submarino, no es un buzo, no es alguien que trabaja en una planta nuclear, él es un agricultor. En México utilizan los mismos químicos, nada más que no se protegen así, pero así es como se deberían de proteger en realidad. La agricultura altamente tecnificada es insostenible y las externalidades económicas, sociales y ambientales son inaceptables. Entonces, lo que aquí tenemos son las zonas marinas muertas que se han duplicado en cada una de las 4 últimas décadas, es decir, se han incrementado en 16 veces. Y aquí en México, bueno, no en México, pero en el Golfo de México tenemos una zona muerta muy importante que es resultado del cinturón de maíz en Estados Unidos, la siembra de maíz transgénico y el uso intensivísimo de fertilizantes y agroquímicos con una carga pues que el sistema de la zona marina del Golfo no puede asimilar, es lo que ha creado no solo la muerte de estas zonas marinas, sino también los grados de obesidad que estamos viviendo. Porque no sé si sepan, pero ahora no solo estamos comiendo el maíz en la forma de tortillas o tlacoyos o atoles o pozole, ahora estamos comiendo el maíz en cualquier forma que se puedan imaginar, en aceites procesados, en jarabe de maíz alto en fructosa, en sólidos de maíz alto en fructosa, los toman los bebés en fórmula láctea, como sólidos de maíz alto en fructosa, en fin, como emulsificantes, como solidificadores. El maíz que está subsidiado en Estados Unidos no lo estamos comiendo nosotros. Y está haciendo que los precios de los productos sean increíblemente baratos y las externalidades pues no se están considerando, como son las zonas marinas muertas. Entonces, lo que quería mostrarles aquí es un poco la interconexión entre nuestras decisiones de alimentación con las personas que están produciendo nuestros alimentos y las cosas a las que se están exponiendo con el estado de nuestro cuerpo. O sea, nuestro cuerpo es un reflejo muy claro del estado de nuestro planeta. Pero entonces, esas son las malas noticias. Las buenas noticias es que sí creemos que podemos arreglar esta situación y que la solución está en casa y que no tenemos que mirar a ningún otro lugar. La idea que tenemos es que para abordar esta crisis alimentaria, pues revaloremos y recuperemos la cultura alimentaria mexicana, que es un sistema de alimentación tradicional compuesto por muchísimos elementos. O sea, cuando hablo de la cultura alimentaria mexicana, no solo hablo de un mole o de una gordita, hablo de un sistema que involucra la producción, el proceso, los actores involucrados, las instituciones, el entorno ambiental, el entorno social, el entorno cultural.
Entonces, como parte de estos sistemas de alimentación tradicional tenemos métodos de producción agrícola que sí son eficientes y que son sustentables o habitables, y que no son de ninguna forma menos productivos que la agricultura industrial intensiva, que nos han hecho pensar que es la solución para producir nuestros alimentos. No lo es, y la evidencia científica es muy clara al respecto. También este sistema de alimentación tradicional está formado por un entorno ambiental megadiverso, que es muy particular de México. O sea, esta solución para abordar la crisis alimentaria es posible porque México es un país megadiverso. Tenemos más de 30 ecosistemas y somos de los centros más importantes de domesticación de plantas en el mundo, es decir, una parte muy importante de todas las plantas que se conocen y que son comestibles provienen de México. Esta solución también es posible gracias a la diversidad, no solo biológica, pero también cultural. Entonces, en México tenemos más de 56 etnias con su cultura propia y más de 200 lenguas. Entonces, esto hace de México un país con un patrimonio biocultural enorme que no debemos de rescatar para que los turistas nada más vengan a comer. Es muy importante que ellos vengan y disfruten nuestra cocina, pero la debemos de retomar como un instrumento para nuestra propia, para el florecimiento de nuestra sociedad, de nuestro tiempo, ¿no? De los propios mexicanos. Entonces, también está formado este sistema por pequeños productores de alimentos que han sido los guardianes de este conocimiento tradicional alimentario. Y ya vamos a ver un poco más adelante a qué me refiero con el conocimiento tradicional alimentario, pero son cosas tan básicas como la nixtamalización. Ustedes saben que la nixtamalización es someter el maíz a un proceso, a remojarlo con un poco de cal, para que el cuerpo lo pueda procesar mucho mejor. Y entonces este conocimiento que sí teníamos en México, que no llegó a África, cuando introducen el maíz como una solución para la hambruna, pues no es efectivo, porque la gente no puede procesar todos los nutrientes que nosotros sí podemos, porque teníamos ese conocimiento tradicional de la nixtamalización. También los pequeños productores, no solo los productores como campesinos, sino también la gente que prepara los alimentos, tienen un conocimiento muy profundo de su entorno ambiental, gracias al cual pueden elegir los diferentes ingredientes que van a utilizar en su cultura, en su gastronomía específica. Y el sistema de alimentación tradicional mexicano pues incluye no solo los procesos específicos, como mencioné la nixtamalización, sino también los utensilios. Esa es parte de la cultura alimentaria tradicional mexicana. Y por último hay una estrecha relación de la comida y la vida social, cultural y religiosa en las comunidades. En cualquier pueblo que ustedes vayan, en el norte, en la costa, en la montaña, siempre hay un vínculo muy importante entre las festividades, entre los rituales, entre las sanaciones y alimentos muy específicos. El otro día hablaba con unas personas en una comunidad en Cholula y me decían que ellos a veces están dispuestos a pagar hasta 60% más el precio del maíz por conseguir el maíz que ellos necesitan para un platillo muy específico. Entonces ellos son unos guardianes totales de la biodiversidad en México. Estos elementos que les presenté del sistema de alimentación son tan valiosos que la cultura alimentaria mexicana ha sido declarada como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por parte de la UNESCO en 2010, y en específico lo que fue declarado como Patrimonio Cultural es la tradición gastronómica de Michoacán, que se le conoce como el paradigma de Michoacán. Incluye, es todo no solo es la comida, sino son las dinámicas culturales alrededor de ella.
Pero entonces, ¿por qué nos va a rescatar la cultura alimentaria mexicana? Pues porque tiene un gran valor nutricional. En el centro de la alimentación tradicional mexicana está el maíz, el frijol y el chile. Esto, más una gran variedad de ingredientes que se producen en las distintas regiones, pues sí nos puede dar una dieta increíblemente completa y con un valor nutricional muy alto. Como les decía, México es centro de origen de más de 100 especies y encontramos más de 60 razas de maíz, el cacao, la vainilla, los nopales, el aguacate, el maguey, la chía. Y aquí les presento a un tlacoyo. Entonces espero que nunca olviden la próxima vez que se coman un tlacoyo o una gordita o cualquiera de estas garnachitas deliciosas que tenemos en México. Piensen que esta es la experiencia de 350 generaciones de abuelos. O sea, esto es un alimento que ha sido probado por muchas generaciones, que de hecho les permitió sobrevivir y florecer como especie. Y sí, el incentivo de producir un tlacoyo para las señoras, es comer ellos, subsistir ellos, alimentar a su familia y por ahí venderlo. Esta fórmula, este alimento, no tenía fines comerciales en un principio. O sea, este es el alimento. Aquí voy a hacer un paréntesis porque estoy hablando de la dieta tradicional mexicana, pero mientras hacía esta presentación pensaba, bueno, ¿cuál es el incentivo de una sopa Maruchan? Pues el incentivo de hacer una sopa Maruchan sí es maximizar ganancias. Hay solo una generación que la ha estado comiendo habitualmente y justamente los niños de esta generación son los primeros que tienen una menor esperanza de vida en comparación a sus padres. Entonces, esto nos tiene que decir algo. Este es un mensaje muy importante. No sé si supongo que todos están familiarizados con la quinoa, que es un cereal que se produce en Sudamérica, que es muy cotizado, que es como un alimento así como que está muy caro y que todo el mundo quiere comprar, es muy rico en proteínas y es muy sabroso también. Pero pues yo les tengo la gran noticia que el guauzontle, no sé si, bueno, es un alimento muy tradicional de la Ciudad de México y los alrededores, y el amaranto son sus primos hermanos. Entonces, nosotros no tenemos necesidad de ir a comprar quinoa, nosotros tenemos que promover la producción y el consumo de guauzontle, que además pues es un alimento que se produce localmente o regionalmente. Si ustedes están interesados en incrementar su consumo de omega 3 y están pensando en el salmón, pues yo los invito a que piensen en las verdolagas, que es un alimento vegetal que tiene 100 gramos de verdolagas tiene más omega 3 que 100 gramos de salmón. Si ustedes quieren incrementar su consumo de probióticos y todos los beneficios que trae esto para la flora intestinal y la absorción de nutrientes y también el estado de ánimo, pues yo los invito a probar el pozol. Aquí no hay pozol, pero en Chiapas es una bebida de maíz nixtamalizado que se disuelve con los dedos y se deja fermentar un poco y se puede poner un poco de azúcar. Pero bueno, ustedes tendrán su dieta su dieta regional, que debe de ser muy rica también. Pero la cultura alimentaria mexicana, además de tener un gran valor nutricional, pues sí es muy sustentable. Y ya hablaba el orador anterior sobre la milpa. La milpa es el ícono de la sustentabilidad. O sea, si ustedes quieren pensar en la sustentabilidad agrícola, echen un ojo a la milpa. Y las milpas son muy diferentes entre ellas. Milpa puede significar cultivo de un maíz, cultivo de dos variedades de maíz, cultivo de maíz y calabaza, cultivo de maíz, calabaza y frijol, o una milpa increíblemente diversa, que es un ecosistema creado por el ser humano, increíblemente sustentable, en donde se aprovechan eficientemente todos los recursos y que puede producir hasta 60 productos distintos, entre los que se encuentran el maíz, el frijol. En una milpa, si salen malezas, no hay que usar herbicidas, esas malezas se comen, y esas malezas son las verdolagas y son los chayotes, ¿no?, que salen ahí, son ahí trepadoras que pues nadie quiere cortar porque son deliciosas.
Y las pestes de la milpa, pues son los insectos que la gente se come en quesadillas. O sea, no hay que usar insecticidas porque son los insectos que nos están dando la proteína. Y cuando sale un hongo en la milpa, pues lo que nos estamos comiendo es un huitlacoche, que pues es la verdad delicioso. Y la milpa nos da la envoltura de los alimentos, que pueden ser como los tamales, y también las flores se pueden comer, como la flor de calabaza. En fin, nos da chía, chiles, es algo que desafortunadamente los tomadores de decisiones en este país no han puesto mucha atención, porque no existe investigación sobre la milpa, no existe capacitación. Las milpas no todas son perfectas, como les decía antes, pero el potencial es enorme. Entonces, sí es algo que hay que considerar. Una milpa diversa nos puede dar todos los macronutrientes. ¿Cuáles son los macronutrientes? No creo que se vayan sin saber los macronutrientes. Los macronutrientes, lo que ustedes tienen que comer todos los días, 3 veces al día, son calorías, que es lo que les da energía, son proteínas, que es literalmente, o sea, la materia de su cuerpo, la estructura de sus células, y las grasas, que les permiten almacenar energía. Entonces, las grasas son muy buenas. Las grasas son muy buenas. No coman cosas bajas en grasas, por favor, porque eso solamente los va a enfermar. Pero coman grasas naturales. Entonces, mi mamá, como no me entiende, yo le digo, las grasas naturales, bueno, no entiende lo que yo le quiero decir a veces, pero yo trato de explicárselo diciéndole, o sea, yo soy atea, pero yo le digo así a ella. Come las grasas que hace Dios y no come las grasas que salen de una fábrica. Entonces, ¿quién sabe cómo se ve la soya? ¿Cómo se ve la soya? ¿Alguien ha visto la soya? Bueno, pero ¿por qué tiene aceite la soya? Entonces, si no saben de dónde viene o cómo se hizo, no se lo coman. El aguacate es una grasa. Entonces, el aguacate sí saben de dónde viene el aguacate. Pues es un alimento de Dios, coman el alimento de Dios. La manteca de puerco pues viene del animal, es un animal de Dios también. Entonces coman pues esa grasa de Dios, pues muy importante. Y los micronutrientes son las vitaminas, los minerales, los fitoquímicos que mantienen nuestras células sanas y también son muy importantes. Y hay un gran déficit de micronutrientes porque los productos procesados no tienen. Un producto procesado normalmente tiene grasas, carbohidratos o proteínas, pero hay muy pocos micronutrientes en estos alimentos. Entonces, lo que necesitamos para estas milpitas son más innovación y capacitación y una verdadera política pública de agricultura sustentable. Pero sí se dan cuenta que aquí no hay un negocio en esto. O sea, el resultado de esto sería seguridad alimentaria, serían otras cosas que no necesariamente implican vender semillas, vender agroquímicos. Sí hay incentivos distintos de los incentivos que implican promover pues esto es agricultura, los otros son agronegocios, es distinto, agricultura, agronegocios. Entonces aquí tenemos pues una muestra de las variedades de maíz. El maíz es el que ha hecho florecer civilizaciones enteras, o sea, de verdad tenemos que estar muy agradecidos con el maíz. Es un alimento increíble que crece en México, bueno, México es el centro de origen del maíz, crece en áreas que están al nivel del mar o áreas hasta de 3,000 metros de altura, puede crecer en los trópicos, puede crecer en las montañas frías. Y es resultado de millones de años de selección natural. Mantener esta biodiversidad es la respuesta más importante a la adaptación al cambio climático, porque nosotros no sabemos, no sé si esto a veces no es muy claro, pero puede ser que esta parte, este es el Bajío, ¿cierto? Puede ser que esta parte del Bajío de repente sea muy seca, es muy probable, está pasando ya, o sea, los patrones climatológicos han cambiado muchísimo. Entonces puede ser, pero no se sabe muy bien qué va a pasar, puede ser que haya más sequía, puede ser que de repente haya muchísima lluvia. Entonces es conservar esta diversidad genética las que nos va a permitir probar diferentes alternativas ante diferentes situaciones climatológicas, diferentes hongos, diferentes pestes, o sea, variedades distintas son susceptibles a unos hongos o a otros no. Entonces, esto es una herramienta muy importante que tenemos para
para asegurar nuestra soberanía alimentaria y también para preservar nuestra biodiversidad, que no es solo por tener muchos elotes, o sea, sí nos ha permitido sobrevivir a través del tiempo. Pero también la cultura alimentaria mexicana incluye a estos actores. Y este es un pequeño productor, un colega mío con el que yo trabajaba en Chiapas cuando estaba trabajando en proyectos de café y cambio climático. Y por ahí del 2010 perdió el 30% de su producción. Pequeños productores como él trabajan el 75% de la tierra cultivable en el mundo y alimentan entre el 70 y 80% de las personas. Es muchísimo. O sea, su labor es muy, muy importante, mucho más que las grandes empresas de alimentación. En México, desafortunadamente, ser campesino significa vivir en pobreza extrema. Entonces, el 70.4% de ellos viven en pobreza. Y lo que ellos necesitan es que se les empiece a reconocer como agentes innovadores y resilientes y que dejen de ser sujetos de políticas asistencialistas que solamente pues, hacen prevalecer su estado de pobreza. Finalmente, la cultura alimentaria mexicana pues es símbolo de riqueza cultural y fortalecimiento comunitario. Entonces aquí tenemos, esta es una fotografía de Cintia Santos, es en Ojitalcuayo, en Veracruz, y este es un curandero que está ofreciendo comida para los espíritus porque está pidiendo por un enfermo. Entonces ofrece esta comida que es preparada especialmente con la familia del enfermo, pues para que esta persona recupere su salud. La comida especial que se prepara son los tlapepecholes y pues estos alimentos no solamente hacen que prevalezca la riqueza cultural, sino que también fortalece los vínculos sociales que ahora pues son más débiles y más débiles en comunidades vulnerables en México. Entonces, la propuesta que nosotros tenemos, que esta es en realidad nuestra idea, se llama Proyecto Pozol Más Sanos Comiendo como Mexicanos. Y la idea es eso, justamente promover la recuperación de la dieta tradicional mexicana, o sea, del sistema de alimentación mexicano, y tenemos un padrino. ¿Quién reconoce a esta persona? ¿No saben quién es? Es Jamie Oliver. Ajá. Es un chef inglés. Jamie Oliver es probablemente pues la persona más conocida cuando se habla de comida en el mundo, me atrevería a decir, y él es un chef inglés que tiene varios programas. Entonces, no sé, ¿dura un minuto? Ay, no sé cómo ponerle play. Okay. Espera, este es un proyecto que estamos diseñando, evidentemente, por ahora. Y es la primera vez que enseño este video que estamos editando. Vamos a sacar una campaña de crowdsourcing, vamos a acercarnos al gobierno porque sorpresivamente el presidente lanzó esta iniciativa de dietas tradicionales por otras razones más enfocadas en el turismo, en fin. Entonces estamos en proceso de diseño, no está editado todavía, pero creo que es muy importante tener el apoyo de personas como Jamie. No se puede. Está bien. Bueno, pues entonces este era un video donde él hablaba, hicimos un festival de pozol en San Juan Chamula, en Chiapas, y él vino y quedó alucinado de las tasas de consumo de refresco en la zona de los Altos de Chiapas, que si en México consumimos entre 160 y 190 litros de refresco al año, ahí las tasas son mucho mayores porque el refresco ya es parte muy profunda de su cultura. Entonces, el refresco de cola específicamente lo utilizan en las iglesias, en ceremonias de curación, en muchísimas cosas. Entonces, lo que él aparece, dice, está él bebiendo un poco de pozol y dice que quiere que toda la gente pruebe esa cosa muy deliciosa que era pozol con cacao. Y bueno, ya lo verán, esperemos en algún momento por ahí en las redes sociales. Muchas gracias por escucharme. Gracias por aguantar mis nervios. Y pues, gracias. Si quieren seguir el Proyecto Pozol, pues ahí está nuestro nombre en Facebook y en Twitter, y cualquier cosa pues contáctenme también. Muchas gracias.